Los precios internacionales del petróleo siguen en niveles récord después de que Estados Unidos y Reino Unido anunciaron la prohibición de importaciones de combustibles provenientes de Rusia, y los ingresos de México se beneficiarán si este nivel se mantiene en 2022. La mezcla mexicana cerró en un precio de $119.62 por barril, este es su mayor precio desde julio de 2008. Por cada dólar adicional en el precio del petróleo, México recibiría 13.588 millones de pesos extra, según los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal de 2022. Si la mezcla mexicana sube hasta los $130, México obtendría 1.01 billones de pesos. Las estimaciones de ingresos excedentes son considerando un precio promedio del petróleo en $110 a lo largo del año. Si el precio de cotización baja, también disminuyen los ingresos excedentes estimados. Hacienda estimó ingresos petroleros por más de 1.08 billones para 2022. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé un beneficio petrolero por encima de los gastos, a pesar de que la empresa estatal Pemex enfrentaría presión por la importación de combustibles y la política del gobierno de incrementar los precios solo al ritmo de la inflación, en lugar de las referencias internacionales, amortiguados con un subsidio conocido como estímulo fiscal. Durante la apertura de los mercados asiáticos, los futuros de petróleo Brent rozaron los $140 por cada barril. Las arcas públicas del país podrían ingresar al menos 30.000 millones de pesos mensuales por excedentes petroleros, debido al alza que han presentado los precios de referencia del petróleo a nivel mundial, entre ellos, la mezcla mexicana. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimaba que el precio promedio del barril del petróleo se ubicaría en $55.1 por barril durante 2022. Sin embargo, la mezcla mexicana duplicó este pronóstico. Tan solo este lunes alcanzó los $115.66 por barril, su nivel más alto desde 2012. Si calculamos un precio promedio de $105 por barril para 2022, menos los $55.1 estimados por Hacienda, tenemos $55 por barril de excedentes, multiplicados por 1 millón de barriles que se exportan diariamente arroja $1.500 millones, que convertidos a un tipo de cambio de 20 pesos, dan en promedio de 30.000 millones de pesos mensuales por excedentes petroleros. Sin embargo, dependerá del contexto internacional y cómo se vaya desarrollando el mercado petrolero, ya que estas cifras podrían elevarse dependiendo el precio del petróleo, el tipo de cambio y el nivel de exportaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en conferencia matutina que los excedentes petroleros se utilizarán para subsidiar los combustibles, con el objetivo de que no aumente el precio de las gasolinas, diésel y el consumidor final no se vea afectado. Es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos, que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso. Desde luego se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando. Esto ha llevado a que aumente el precio del crudo. La mezcla de petróleo mexicana está en $115 por barril, aunque todavía no llegamos a lo que costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón, que fue el que recibió más dinero por altos precios del petróleo. Pero ya es un precio alto y hay una tendencia que pueda seguir aumentando. A nosotros no nos afecta. Esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo. No olvidemos que no todos los países tienen petróleo 20 países en el mundo. Entonces, nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo y logramos, que esto también es importante, informarlo, porque si no, pues no se da a conocer en los medios de información. Logramos detener la caída que se venía dando
en la extracción de petróleo. En 14 años consecutivos, año con año, se caía la producción de petróleo. Y nosotros estabilizamos y ya estamos arriba de cómo recibimos la producción de petróleo. Es decir, tenemos petróleo y como se invirtió en su momento también en exploración, tenemos suficientes reservas de petróleo. Entonces, se está exportando petróleo y estamos obteniendo excedentes y van a ser más esos excedentes de venta de petróleo crudo, alrededor de 900,000 barriles diarios. Tenemos también la ventaja de que ya hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45% de cómo encontramos las compras de gasolinas en el extranjero, una disminución del 45%, porque invertimos en rehabilitar las refinerías y se compró la refinería de Shell y esto nos permite tener más combustibles. Entonces, por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del petróleo crudo. Entonces estamos haciendo un balance y es positivo para la hacienda pública. Vamos a continuar con esta misma política porque tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en inflación, porque eso perjudica mucho. No se trata nada más de aumentar el salario, que se tengan más ingresos, sino que no haya carestía. Si nosotros no controlamos el precio de los combustibles ni de la energía eléctrica, se va todo a las nubes. Entonces nos ayuda mucho para el control de inflación el no aumentar los precios de los combustibles. En Europa están padeciendo mucho por el aumento en los precios pues del gas y de la energía eléctrica, mucho. Por eso tenemos que impulsar la reforma eléctrica, porque en el caso del petróleo hay más intervención del sector público y se cuida la economía popular. Cuando no hay intervención del sector público, predomina el interés particular y muchas veces el afán de lucro. Entonces, en el caso de la industria eléctrica, se estaba perdiendo el control del sector público. Eran las empresas particulares, sobre todo las empresas petroleras de la industria eléctrica, extranjeras, las que ya se estaban convirtiendo en monopolios. Y entonces eso iba a llevar pues a que aumentara cada vez más el precio de la luz. Yo hago un llamado para que los legisladores en su momento pongan por delante el interés general, el interés público,
el interés de la nación, no el interés de las empresas particulares. Además, no es una medida arbitraria, se les está dejando el 46% del mercado, pero queremos que el 54% lo maneje la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto, el servicio doméstico, para que no aumente el precio de la luz a consumidores domésticos. Y eso tiene que estar controlado por la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que puedo comentarte. A ver, Judith. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Siguiendo justamente con este tema del excedente del petróleo, ¿tiene un reporte de cuánto ha sido lo que se ha obtenido por este concepto en las últimas fechas? Si ya se tiene previsto para qué se van a utilizar estos recursos. Y también hay algunos analistas que califican como esta situación positiva, sin embargo otros dicen que puede dar una percepción falsa de bonanza. ¿Cuál es el balance que le ha dado la Secretaría de Hacienda al respecto? Pues que no tenemos, lo que ya dije, problemas, porque a pesar del aumento en el precio del crudo, no van a aumentar en México los combustibles, y esto ayuda mucho. No es lo mismo que en otras partes. Entonces estamos en ese sentido protegidos y ojalá haya un arreglo mediante el diálogo y se detenga la guerra y sobre todo que no haya pérdidas de vidas humanas. Eso sería lo mejor. Sin embargo, pues los que están en conflicto están tomando medidas de sanciones en lo económico y tienen que ver con el petróleo y tienen que ver con el gas. Europa depende mucho del gas de Rusia y también Rusia es un importante productor de petróleo. Entonces, esto es lo que está produciendo los desajustes en el mercado de estas materias primas, que son fundamentales. Pero en el caso nuestro no tenemos problema, no va a aumentar el precio de la luz y tenemos capacidad para producir energía eléctrica, porque afortunadamente todavía no está impactado el precio del gas que se está importando. O sea, donde está aumentando el precio del gas es en Europa.